Y de seguro esto tú ya lo conoces. Asesinaron a los presuntos sicarios de Fernando Villavicencio. Así al menos lo confirmó la SNAI. 6 personas fueron asesinadas en la penitenciaría de Litoral en un enfrentamiento y otra persona acá en Quito murió en el Inca. Esto es lo que sabemos. 6 personas murieron en un enfrentamiento en la penitenciaría de Litoral la tarde del 6 de octubre del 2023, recién nomás. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, SNAI por sus siglas, confirmó que estas personas asesinadas eran los presuntos sicarios de Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia que fue asesinado este 9 de agosto del 2023, previo a la primera vuelta electoral, al debate, días antes de la primera vuelta electoral. Así es, esto sabemos sobre este asesinato. Al día siguiente, la mañana del 7 de octubre, se confirmó el asesinato de un séptimo implicado en el mismo suceso. El asesinato de estos 6 presos en la Peni del Litoral cerca de las 7 de la noche de este 6 de octubre, el SNAI o la SNAI confirmó la muerte de estas 6 personas. La SNAI publicó esto en un comunicado en el que decía que a las 4 de la tarde de ese día se produjo un evento al interior de este centro de privación de libertad masculino Guayas número 1, pabellón 7, en el que murieron estas personas. Y este es el comunicado que reza. No se han confirmado la identidad de estos fallecidos. La SNAI dijo que un equipo de criminalística con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ingresaron a la cárcel para hacer el levantamiento del cuerpo y confirmar su identidad. Después de que la SNAI publicara este comunicado en redes sociales, circularon muchos rumores de que los asesinados en el enfrentamiento en la Peni del Litoral eran los sicarios del mencionado candidato. Pasadas las 9 de la noche de ese día, el SNAI confirmó que los asesinados eran estos presuntos autores materiales del asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, que estaban detenidos en esa cárcel precisamente. Ahí está el comunicado. A las 7 de la noche al del 6 de octubre, la Fiscalía dijo lo siguiente en su cuenta X, antes Twitter, que en las próximas horas personal militar especializado realizaría las primeras incursiones y reconocimientos del pabellón 7, donde se habrían originado estos incidentes para tomar control de la situación. En teoría, horas después, cerca de las 11 de la noche, la Fiscalía dijo que se levantaron los cadáveres para que se hagan las debidas autopsias correspondientes y determinar la causa de la muerte de estas 6 personas. Además, un jefe y 2 guías más penitenciarios fueron llevados a la unidad de flagrancia para que rindan sus versiones. La Fiscalía también dijo lo siguiente, que comentó que comenzó una investigación por las acciones de la SNAI debido a que existía una orden de traslado por seguridad de las personas presas por el asesinato de Fernando Villavicencio. Sin embargo, dice la Fiscalía, esa orden no se cumplió. El asesinato de un preso en la cárcel de Inca, poco antes de las 10 de la mañana de este 17 de octubre, la Fiscalía dijo que se dispuso el levantamiento del cuerpo de una persona privada de libertad que había muerto en la cárcel el Inca, acá en Quito. La institución dijo que ordenó la práctica de diligencias técnico-científicas para determinar su identidad y las causas de la muerte. Media hora después, la SNAI, como se dice, 3 horitas después, confirmó que el fallecimiento era otro de los vínculos en el asesinato de este candidato. Sin embargo, no dio más detalles sobre su muerte. Según este comunicado publicado a las 10:20 de la mañana de este 7 de octubre en mención, el SNAI o la SNAI estaría coordinando con la Fiscalía las investigaciones respectivas. ¿Será cierto? El gobierno descabeza
la policía y el SNAI como parte de su reacción. A las 7 de la mañana con 44 minutos de la noche del 6 de octubre, el presidente Lasso dijo en su cuenta X que después de que se confirmara la muerte de estas 6 personas en la penitenciaría, pues dispuso que el gabinete de seguridad sesione de inmediato. Además, Lasso dijo que regresará a Ecuador en las próximas horas para atender la emergencia. El presidente de la República estaba de viaje con una licencia sin remuneración, entre comillas, desde el 5 de octubre por asuntos de índole personal y familiar en la ciudad de Nueva York. Vacaciones. Según el oficio enviado a la Corte Constitucional después de este viaje del 7 al 13 de octubre, Lasso tenía planeado asistir a una reunión bilateral con el presidente de Corea del Sur. A la mañana siguiente, Lasso confirmó que se cancelaron las actividades diplomáticas y comerciales planificadas en Corea. O sea, no hay tratado. En un comunicado publicado el 7 de abril, el gobierno también anunció varias medidas después del asesinato de las 7 personas presas que estarían involucradas en el asesinato de Fernando Villavicencio. 1. Trasladar de 6 personas presas vinculadas al asesinato de Villavicencio para resguardar su seguridad. 2. Remover a Luis Ordóñez del cargo como director de la SNAI. En el encargo del puesto estaría Fausto Cobo, a quien dirigiría el Centro de Inteligencia Estratégico CIES. Ordóñez había asumido el cargo de director de la SNAI a principios de agosto, en medio de uno de los peores momentos de la constante crisis que aún todavía persiste en el sistema carcelario ecuatoriano desde el 2021. 3. Separar del cargo a Alain Luna como director general de investigación de la Policía Nacional y además reorganizar el alto mando policial. 4. Presentar una denuncia penal contra el director subrogante de la penitenciaría del Litoral, quien ya fue detenido para rendir versión ante la Fiscalía sobre lo ocurrido. Poco después, Fausto Salinas también confirmaría a la prensa su salida como comandante general de la Policía Nacional, cargo que había ocupado desde mayo de 2022. Juan Zapata, ministro del Interior, dijo a los medios de comunicación en los exteriores de Carondelet que el presidente Lasso anunciaría el reemplazo de Salinas por medio de un decreto en las próximas horas, y lo hizo. El asesinato de Fernando Villavicencio, el ex candidato presidencial, el ex asambleísta nacional y candidato a la presidencia, fue asesinado la tarde del miércoles 9 de agosto. Este crimen ocurrió luego de que Villavicencio saliera de un mitin político en un coliseo acá en el norte de Quito, centro norte, entre las avenidas Gaspar de Villarroel y Amazonas. Villavicencio recibió varios disparos en su cabeza. Su muerte se confirmó poco después del ataque. El 9 de agosto la policía detuvo a una persona presuntamente involucrada en el asesinato de Villavicencio. Sin embargo, horas más tarde, Fausto Salinas, comandante de la policía en aquel entonces, confirmó que el sospechoso del asesinato de Fernando habría muerto tras persecución con los agentes del orden. Salinas dijo que, haciendo uso legítimo de la fuerza, se lo neutralizó. A las 11:20 de la noche de este 9 de agosto, la Fiscalía confirmó que otras 6 personas fueron aprehendidas en allanamientos en Conocoto y San Bartolo, al suroeste del sur y sur de Quito, respectivamente. Un juez ordenó prisión preventiva para estos procesados. Entre agosto y parte de septiembre se hicieron varias diligencias dentro de la investigación por el asesinato de Villavicencio. Como resultado, pues el viernes 8 de septiembre se hicieron más detenciones relacionadas al caso. Ese día la Fiscalía y la Policía hicieron operativos que terminaron con la detención de 5 personas. Además, se vinculó al proceso a otras 2 personas. Ya estarían detenidas
en las cárceles de Quito y Latacunga. El juez les dictó prisión preventiva a estos sospechosos y extendió la instrucción fiscal por 30 días más, es decir, esta etapa debía terminar este fin de semana, días antes del asesinato de dos de los presuntos sicarios en la penitenciaría del Litoral. El 28 de septiembre del 2023, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunciaría que entregaría una recompensa de hasta $5 millones por dar información que conduzca al arresto y o condena de los mismos todavía desconocidos conspiradores y autores intelectuales detrás del asesinato de Villavicencio. Además, el secretario de Estado, Anthony J. Blinken, anunció en su comunicado una segunda recompensa, y esta es la de hasta $1 millón por información que conduzca a la identificación y localización de cualquier individuo que ocupe un puesto de liderazgo clave en el grupo de delincuencia organizada transnacional responsable del homicidio. O sea, la cuenta ya van pidiendo como $6 millones. Con respecto al CPCCS y al Enver Vera, quien es el expresidente del CPCCS, un artículo que lo tomo de GK City. Él fue presidente del organismo por 5 meses hasta que la corte lo destituyera. Pero ¿por qué pasó esto? Allen Berbera fue el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por 5 meses consecutivos 2023. Vera fue destituido por la Corte el 7 de octubre de ese año, después de que se había creado una veeduría ciudadana para revisar las decisiones del CPCCS transitorio, algo que no se podía hacer por un dictamen de la misma Corte. Antes de ser miembro del Consejo, Vera fue abogado de Rafael Correa, en aquel entonces presidente, en varios casos, entre ellos el cuestionado proceso judicial que Correa entabló contra el diario El Universo. El caso terminó en una esclarecedora sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que se condenó al Estado ecuatoriano por la vulneración de derechos a los principales directivos del medio y su director de opinión. El fallo además reforzó los criterios sobre libertad de prensa que rigen en la región. En el CPCCS, Allen Berbera fue electo para en febrero del 2023. Quedó en segundo lugar con 8.17% de los votos. Fue posesionado en el cargo el 14 de mayo del presente. Un día después, en una decisión unánime de 6 de los 7 consejeros que estuvieron acá presentes en la sesión, Vera fue elegido como presidente del Consejo. En esa misma sesión, Nicole Bonifaz fue elegida como la vicepresidenta de la entidad. En agosto del 2023, con Vera a la cabeza, el CPCCS intentó hacer una veeduría ciudadana para evaluar las acciones del CPCCS transitorio, que fue presidido por el difunto Julio César Trujillo y que incluyó la designación de los jueces de la Corte. Y esto no es procedente, según el dictamen del 219 IC-19 de la Corte Constitucional que blindó las decisiones del CPCCS. La idea de esta veeduría comenzó después de que en agosto de este año el juez multicompetente de Montecristi, Leivis Patricio Quimis, ordenó al Consejo que haga una veeduría para diagnosticar y evaluar las actuaciones administrativas de cese de funciones y designaciones de los jueces de la Corte Constitucional. El juez tomó la decisión a raíz de un pedido de la ciudadanía Betty Moreira Marcillo, en el que solicitaba que se evalúen las acciones del CPCCS transitorio. Primero, Moreira había hecho el pedido directamente al CPCCS, pero cuando el Consejo negó este pedido, Moreira pidió medidas cautelares. El juez Quimis se las concedió y ordenó al CPCCS que cree la veeduría. El 30 de agosto del 2023, Allen Berbera hizo público
su deseo de acatar la resolución judicial para revisar lo que se definiría como las atrocidades del Trujillato. Así que el Consejo hizo público el llamado para conformar la veeduría ciudadana que evalúe las acciones del CPCCS transitorio, y ahí fue cuando las entidades reclamaron estas acciones que no se podían hacerse por el dictamen de la Corte Constitucional, que blindaba lo adecuado en el Consejo del Trujillato. La Corte Constitucional pidió además información a la Fiscalía, al CPCCS y al juez Quimis para determinar si se estaría cumpliendo o no la sentencia constitucional del dictamen A19 y C19. Con esto se abrió la posibilidad de que los miembros de este CPCCS serían destituidos de su cargo. Incluso dentro del mismo consejo no se podían llegar a consensos. Tres de los consejeros, incluyendo a Nicole Bonifaz, que es vicepresidenta desde hicieron público su descontento por la decisión de Vera. Fue así: en un comunicado, Bonifaz dijo que Vera no consultó a los demás consejeros y consejeras elegidos democráticamente antes de crear esta veeduría. Entonces, el 5 de septiembre, a través de un oficio, Alan Berbera pidió a esta corte que aclare la situación en lo jurídico, es decir, que dicte jurisprudencia, y esto porque la veeduría responde a una sentencia judicial por una demanda que presentó una ciudadana. Este día, la Fiscalía, respondiendo al pedido de la Corte Constitucional, arrancó una investigación previa por supuestamente prevaricato en contra del juez Patricio Leivis Quimis. La Corte también le pidió a la Fiscalía que revise estas acciones y las omisiones que el CPCCS pudiese haber cometido al no prestar atención a esta sentencia. El 13 de septiembre, la Corte Constitucional convocó a Alan Berbera, al resto de consejeros del CPCCS y al juez Quimis asistan a una audiencia telemática. El objetivo era verificar si es que se ha cumplido o no la sentencia que blindó lo actuado por el CPCC transitorio y qué autoridad lo habría incumplido. La audiencia duró casi 4 horas. Así, ahí el fiscal general Diana Salazar, la fiscal, pidió la destitución de Vera y de Sócrates Verduga, Yadira Saltos y Johanna Verde Soto, y también consejeros del CPCCS. Los 4 estarían alineados con el, entre comillas, correísmo, y Salazar argumentó que los 4 consejeros no habían respetado el dictamen constitucional de la Corte al permitir que se abra una veeduría. La noche del 6 de octubre, la Corte Constitucional que se reunió otra vez más para recibir sobre el incumplimiento del dictamen 219 y C19. Al finalizar esta sesión, resolvió destituir a Alan Berbera en su calidad de consejero y presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La decisión, dice el dictamen de la Corte, tiene efecto inmediato desde su notificación. Y así fue como lo destituyeron. Además, la Corte decidió destituirlo a Ismael Merizalde Núñez, coordinador general de asesoría jurídica del CPCCS, por el incumplimiento del dictamen. El Tribunal más alto de la Nación también aseguró que seguiría verificándose el cumplimiento de este documento que blindaría las decisiones del CPCCS transitorio. Así, después de casi, 5 meses, terminó el fugaz periodo de Alan Berbera como presidente y consejero del CPCCS. Nicole Bonifaz asumiendo la presidencia del organismo horas después de que la Corte anunciaría la destitución de Vera, y el abogado Juan Esteban Guarderas se principalizaría pues en el Consejo para reemplazar el hueco dejado por Vera. Su vida académica y profesional. Alan Berbera nació el 12 de marzo de 1982, más o menos calculen 41 años, en Guayaquil.
Es abogado, según un perfil publicado en el sitio web del CPCCS, es magíster en Derecho Empresarial. Además, hizo una especialización, un postdoctoral en Derecho Administrativo y Contencioso Administrativo. Pues Vera fue además asesor jurídico de la Corte Provincial de Guayas. Además fue investigador en la Universidad Complutense de Madrid y fue profesor invitado en universidades de México y Brasil. Además fue profesor investigador en Ecuador, y su perfil de LinkedIn dice lo siguiente, que es propietario asociado del estudio jurídico Vera Páez. Su perfil profesional en el sitio web del CPCCS dice que también fue procurador judicial y asesor de clubes deportivos, asesor legal de empresas nacionales y extranjeras y miembro de comités científicos de universidades, entre otras instituciones interesantes, públicas y privadas. Su relación con Correa empezó cuando, durante años, Vera fue uno de los abogados que él tuvo, especialmente en cuestiones de demandas en contra de periodistas como Juan Carlos Calderón, Cristian Zurita y en el caso del Universo. El caso del Universo es uno de los más sonados, en los que Vera trabajó con Correa. En el año 2011, el entonces presidente Correa presentó una demanda contra este medio masivo, El Universo, por presuntas injurias calumniosas. La demanda se basó en un artículo de Emilio Palacio, director de opinión del Universo, en el que discutía la insurrección policial del 30 de septiembre del 2010. El juicio terminó con una desproporcionada y cuestionada condena en contra del diario, al que posteriormente Correa renunció y perdonó al centenario medio guayaquileño. La sentencia decía que Palacio y los directivos de este medio, El Universo, Nicolás Pérez Lapenti, Carlos Pérez Barriga y César Pérez Barriga, debían cumplir 3 años de prisión. Como medida de reparación también se dispuso el pago de $30 millones a Correa. El Universo como empresa también tenía que pagar $10 millones y los honorarios profesionales de los abogados del denunciante, entre los que estaría Alan Berbera. Sin embargo, en una histórica sentencia, el 21 de diciembre del 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIT, Corte IDH, declaró la responsabilidad del Estado ecuatoriano por la violación de los derechos de libertad de expresión, por violación de los derechos a la libertad de expresión, circulación y residencia del Palacio y de los directivos del Universo. Y aquí, bueno, se puede leer lo que dice la Corte. Aunque por ley la elección de los miembros del CPCCS debería estar alejada de los partidos y movimientos políticos, hay una demanda clara electoral por el presunto auspicio o presunto auspicio de la Revolución Ciudadana al partido actual de Correa, a la candidatura de Vera. La denuncia fue presentada por Juan Esteban Guarderas, quien ahora estaría en el CPCCS después de la salida de Vera. Guarderas acusaba a Vera de salir en un video promocional de su campaña junto al expresidente Rafael Correa. Esta denuncia fue archivada el 3 de mayo del 2023, pero el Tribunal Contencioso Electoral admitió una apelación y el caso se volvió a abrir en junio. Si es que se comprobaba que Vera cometió una infracción electoral, podía ser destituido del CPCCS. Sin embargo, antes de que el Tribunal Contencioso Electoral tome esta decisión, la Corte Constitucional destituyó a Alan Berbera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Así las cosas. Y se nos viene un feriado. ¿Y qué podemos hacer? Este 9 de octubre hay algunos planes interesantes sobre las fiestas octubrinas, feriado a nivel nacional. Estas son algunas ideas que se puede hacer. Guayaquil, el puerto principal, está de fiesta. Lo sabemos, el 9 de octubre, mañana,
se celebra 203 años de su independencia y habrá 3 días de descanso. El feriado del 9 de octubre se junta con el sábado 7 y domingo 8. Para celebrarse ese día hay actividades programadas. Desde el viernes 6 de octubre, o sea, desde ya sí. Bueno, para celebrar este día hay actividades programadas. Desde el viernes 9 de octubre, 6 de octubre, hasta la semana siguiente. Aquí están los detalles. Veamos. ¿Qué hacer en Guayaquil? Viernes 6 de octubre. Seguramente te fuiste al séptimo encuentro internacional de investigación de artes ILIA. La agenda de este evento, que tiene mesas de diálogo, talleres y presentaciones artísticas y cuenta con invitados nacionales y extranjeros, comenzó el 2 de octubre y terminará el 6 de octubre, viernes. Sin embargo, para ese día hay actividades planificadas desde las 10 de la mañana hasta las 7:30 de la noche. En la mañana habrá la mesa de diálogo, hubo cultura, arte y poder, itinerarios teóricos y metodológicos desde la prensa en la plaza pública en el Centro de Producción e Innovación Universidad de las Artes. También desde las 10 de la mañana hubo hasta las 5:30 de la tarde hubo una feria cultural en la plaza de la Administración, ubicada entre las calles Aguirre y Pichincha, y el lanzamiento de un libro sobre procedimientos y metodologías de la investigación de creación. En la sala de cine, Centro de Producción e Innovación, Universidad de las Artes, también se han proyectado cortometrajes a partir de las 3:30 de la tarde hasta las 5 de forma gratuita. Simultáneamente hubo presentaciones musicales y conferencias. Y finalmente, desde las 6:30 de la tarde hasta las 7:30 de la noche hubo un concierto de jazz en el pasaje Illingworth, en la Gobernación del Guayas, en la avenida Simón Bolívar Palacios y la calle Francisco Aguirre Abad. Seguro fuiste. Tenemos Memoria Guayaca, en un homenaje al cine nacional, que comenzó el 3 y terminó el 6 de octubre. Y entre estas actividades de este evento estuvieron presentaciones de las obras, foros con actores y directores ecuatorianos. Estuvo abierto al público en la sala de la Cinemateca de la Casa de la Cultura Guayas, en la avenida 9 de octubre, desde las 6:30 de la tarde. El Liberty Fest. Este fue un evento LGBTIQ más grande del país, y este año el festival fue en el Puerto Santa Ana a partir de las 4 de la tarde y la entrada costó $20. ¿Fuiste? ¿Cómo te fue? Según la publicación de Pride Events Ecuador, los organizadores del evento, hubo una zona de picnic, tarima con artistas nacionales e internacionales, DJs invitados, zonas instagramiables, nuevo verbo, stand de besos y muchas sorpresas más. LGBTIQ más, seguramente lo disfrutaste, lo gozaste y lo sentiste. Inauguración del LBX Salón Nacional de Pintura. Esta fue a las 6:30 de la tarde en el Museo de Artes Visuales Museo Redondón, seminario organizado por la Casa de la Cultura Guayas. La galería tuvo 33 obras que estuvieron en exposición hasta el 31 de octubre. Todavía continúan hasta fin de mes. Qué bueno, está de ir a ver en Guayaquil. El 7 de octubre, Planeta Complejo. Esta exposición de la muestra internacional de la música electroacústica Musilab estuvo disponible del 3 al 7 de octubre en el Museo Antropológico de Arte Contemporáneo MAC del Ministerio de Cultura y Patrimonio en Guayaquil. Este Planeta Complejo contó con una selección de diferentes obras sonoras, fotográficas y de video de arte de más de 400 artistas y de 46 distintos países, según la publicación de MAC sobre la exposición.
el primer concurso Gaitas Ecuador Cup 2023 Bandas. Este evento se lo desarrolló en la Plaza Colón desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. El evento fue gratuito y se compartió grupos musicales y bastoneras por la mejor presentación. El concierto por la Independencia CD estuvo en la sala eh, polivalente del Museo Municipal a las 10:30 de la mañana. Su presentación, obra danza y el Ruiseñor, estuvo en la Plaza Pilsener a las 6:30 de la tarde. El concierto Rels B, el artista español de 29 años, se presentó a las 8 de la mañana de la noche, a las 8 de la noche, en el Coliseo Voltaire Paladines Polo en Guayaquil. Las entradas para este concierto se han podido conseguir mediante Ticket Show y fueron desde 40 hasta $152. El concierto online de Mar Randón, la artista guayaquileña que está en México, ofreció un concierto acá en línea para celebrar las fiestas de Guayaquil a las 8 de la noche. Esto fue online. El concierto se transmitió vía YouTube y Facebook de la Sociedad de Artistas y Músicos del Ecuador. El día domingo 8, mañana, hoy, habrá una presentación musical de los próceres de Guayaquil Independiente a las 12 horas. Ya pasó, del mediodía a las 3 y también a las 5 de la tarde en el Fortín de la Planchada. El lunes 9 mañana de octubre habrá una feria ciudadana en el Parque Samanes desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. No faltes. Y acá en Quito, actividad también hay, aunque no lo creas. Recorrer los parques de la ciudad, la Carolina, el Parque Metropolitano, el Parque Elegido y el Parque Guápulo. Estos son algunos de los parques donde se puede ir de caminata, de bicicleta o pasear con tu mascota. Además, la Carolina, desde las 10 de la mañana hay sesiones de bailoterapia, como siempre, como todos los días. Recorrido gastronómico por las casas. Este pintoresco lugar, ubicado acá en el centro de Quito Norte, alberga una gran variedad de sabores y secretos. A lo largo de las cuadras puedes encontrar además pan de masa madre, café, diversos aromas y sabores, cocina popular ecuatoriana, sushi, cócteles innovadores y mucho más. Si es que te gusta este tipo de gastronomía, pues, y quieres conocer más la variedad gastronómica que alberga este lugar, puedes revisar este reportaje y por qué no garantizar una salida de degustación con tu familia o amigos en este feriado. En el centro histórico acá en Quito, si eres fan, te gusta la historia y la comida tradicional del centro histórico de Quito, siempre es una muy buena opción. Junto a tu familia, pareja o amigos puedes visitar las iglesias, el museo de la ciudad, las plazas y recorrer la Ronda, un barrio emblemático de la capital donde no te puedes ir sin probar el canelazo y la empanada de viento. Delicioso. También puedes disfrutar de una gran variedad tradicional de comida y algunas opciones más que pueden ser el restaurante Hasta la Vuelta Señor, ¿sí?, ubicado en el Palacio Arzobispal, o el patio Vietro, Bistro, Bistro, sí señor. Un pintoresco café y restaurante que queda a 10 minutos caminando desde el Museo del Agua. Otra alternativa, el Museo Interactivo de Ciencia. Este abre sus puertas los sábados y domingos a partir de las 3 de la tarde. O sea, en una horita más o menos están abiertas. El recorrido dura alrededor de 1 hora y media y pasa por varias salas del museo, y algunas de las exposiciones son sobre insectos, impactos de intervención humana, adaptación al cambio climático, la recuperación y conservación de especies, entre otras cosas más. El museo también tiene varias áreas verdes donde puedes llevar tu comida y hacer un picnic o pasar tiempo con tus seres queridos. El valor de la entrada es de $4
para adultos y $2 para niños o estudiantes. Las personas de la tercera edad no pagan nada. Gratis. El infaltable 8:30 también, el cine independiente de 8:30 siempre es una excelente oportunidad para relajarte y disfrutar de una película. La cartelera está disponible online y podrás encontrar pues películas extranjeras como Golda, la cual retrata la vida de Golda Meir, la primera ministra de Israel durante la guerra de Yom Kippur, o pelis más tradicionales como Oppenheimer, por ejemplo, la autobiografía del creador de la bomba atómica, protagonizada por el actor irlandés Cillian Murphy. Seguro te gustaría volverla a ver, ¿por qué no? La entrada general cuesta $7. Tercera edad, personas discapacitadas, estudiantes, docentes y personal universitario de las Américas UTLA pagan menos. Mora en Ecuador, el cantante puertorriqueño dará un concierto en Quito el 6 de octubre, ya fue, como parte de su gira Estela Tour. El concierto comenzó a las 8 de la noche y las entradas del concierto fueron desde los 42 hasta los $148 y estuvo disponible en Ticket Show. La inauguración de la 22º Festival Internacional EDOC, también otra alternativa, el Festival Internacional Encuentros de Otro Cine EDOC, se inauguró el 6 de octubre a las 7 de la noche en el Teatro Capitol, ubicado en la avenida Gran Colombia entre las calles Ramonegas y Julio Castro. En la inauguración se presentaron el documental Al otro lado de la niebla de Sebastián Cordero, el cual conmemoró los 20 años desde el ascenso del montañista Iván Vallejo al Everest. Este documental también estuvo proyectado el sábado 7 de octubre en Cinemark, Paseo San Francisco, en la sala 4 a las 8 de la noche. Burger Show Ecuador, también este festival, feria gastronómica, se dio el 7 al 9 de octubre. Todavía están a tiempo en Arena Top Media en Cumbayá. El objetivo de este festival es reactivar la economía de los emprendedores de locales de hamburguesas que hay en el Ecuador. Qué rico una hamburguesita a esta hora, delicioso. Los visitantes podrán disfrutar de más de 30 stands de hamburguesas, concursos de comida y premiación a la mejor hamburguesa. Y también habrá presentaciones de artistas como Alquilados, Magic One, Rocco y Blasti, Audi, entre otros. Para asistir a este festival de 10 de la mañana a 5 de la tarde, la opción del sábado y domingo, las entradas cuestan $5, mientras que para los conciertos del fin de semana cuestan 20. Las presentaciones serían desde las 7 hasta la mediodía de la noche, no, hasta las 12 de la noche finalmente. El lunes la entrada general cuesta $10, mitad de precio.